La semana pasada despegó de la Tierra hacia la Luna la misión Artemis 2 y en el momento de grabar este vídeo hay 4 personas humanas que están a más de 400.000 kilómetros de distancia de sus propias casas para batir y pulverizar todos los récords que existían hasta este momento. Sin embargo, muchos os estaréis preguntando que ¿para qué? Es decir, si el hombre ya ha estado en la Luna y de hecho la última vez que estuvo fue en 1972, ¿por qué ahora hay que volver allí? Quiero decir, ya estuvimos, no hay nada, vale mucho dinero llegar ahí. ¿Cuál es el objetivo que hay detrás de toda esta nueva carrera espacial? Es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Muy buenas a todos, mi nombre es Álvaro845 y esto es Desayuno Royal, el Morning Show donde tratamos temas de lo más variados y de hecho hoy volvemos con algo que, aunque pueda parecer muy científico, verdaderamente es un tema económico y os voy a explicar por qué, porque ahora todo el mundo, todos los ojos se centran en la inteligencia artificial cuando la verdadera guerra del futuro se va a librar en el espacio y va a ser la carrera espacial. No en vano, la compañía de Elon Musk, SpaceX, está a punto de hacer la mayor salida a bolsa de la historia y no se sabe ya en cuántos trillions van a valorar la compañía en su primer día de cotización. Pero tampoco es de esto de lo que quiero que hablemos, sino que quiero explicar por qué estamos yendo ahora mismo a la Luna. Es decir, ya fuimos, ya Estados Unidos, digamos, ganó esa batalla, esa carrera espacial a la Unión Soviética en el fin de la Guerra Fría y es algo que ya está como zanjado, nadie más ha vuelto a ir y no es porque técnicamente no seamos capaces de hacer, sino es un poco de ¿para qué vas a ir a la Luna? Es decir, no hay nada que sea mínimamente útil hasta ahora, porque ahora comienza una nueva carrera espacial donde la Luna cobra un protagonismo muy importante. A Estados Unidos y a su antagonista, digamos a China y a todos los aliados de China, Rusia, etcétera, les interesa lo mismo de la Luna, los recursos naturales de la Luna. ¿Qué es lo que quieren sacar de la Luna? Porque claro, alguien pensará, ¿vale? ¿Y qué pasa? ¿Que en la Luna hay minerales o hay materiales que sean muy raros y que no estén accesibles en la Tierra? En absoluto. En la Luna hay muy poca cosa, pero lo que quieren buscar es el hielo que hay en la Luna. Y claro, ahora ya a muchos seguramente os estalla la cabeza y dices, a ver, ¿para qué te tienes que ir hasta la Luna a recoger hielo? Yo tengo hielo en el frigorífico de mi casa y el hielo no se me hace que sea un recurso muy escaso. Que puedes decir, bueno, no sé, el cambio climático, el deshielo de los polos, ya bueno, sí, pero de ahí para gastarte miles de millones de dólares en ir a la Luna a por hielo, como que algo no cuadra. Bueno, pues os voy a explicar exactamente por qué el hielo de la Luna es tan valioso. Y es hielo, normal y corriente, exactamente igual que el que tenemos en la Tierra. Pero no está en la Tierra, está en la Luna. Y por eso es muchísimo más valioso. Venga, vamos a explicar esto bien y nos vamos a remontar a los inicios de la carrera espacial. Antes de empezar con todo el sermón, aprovecho para dar las gracias a todos los patrocinadores de este podcast, en concreto a Feed Generation y a Trade Republic. Tenéis los enlaces con información en la descripción de este vídeo y de todos los vídeos y si estáis interesados y echáis un vistazo, pues que sepáis que a mí me apoyáis un montón. Ahora sí, nos remontamos a los años 50. ¿Vale? Guerra Fría, ya ha terminado la Segunda Guerra Mundial y hay un conflicto entre bloques. Por un lado tenemos el bloque capitalista y liderado por Estados Unidos y por otro lado tenemos el bloque comunista liderado por la Unión Soviética. Y era la época en la que pues los dos países las dos potencias estaban proliferando o generando armas nucleares, ejército, muchísimo gasto militar y la cosa era no te muevas que yo te reviento. Y dice, vale, pues si tú me revientas, yo te reviento a ti. Y en eso consistía la Guerra Fría, ¿no? Era una guerra que no existía como tal, pero en el momento que alguien se despistase o que pareciese que iba a atacar al otro, pues se podía liar la Tercera Guerra Mundial, básicamente. Entonces, en este contexto, la Unión Soviética invirtió mucho en la carrera espacial, invirtió mucho en cohetes. Estados Unidos no. Estados Unidos no vio que fuese rentable poner dinero en lanzar satélites o viajar a la Luna, porque dices, bueno, la misma pregunta que os hacía al comienzo del vídeo y que uno se puede hacer a día de hoy de esta misión de Artemis 2 y los viajes ahora espaciales, el ir a la Luna, ¿para qué? O sea, de verdad, ¿qué hay en la Luna? Que dices, no, turismo espacial, luego montas y la gente va a querer... No se está haciendo por eso. Se está haciendo por recursos naturales y tiene un fundamento económico, pero eso es a día de hoy, ¿vale? Vamos a remontarnos a los años 50, a los años 60. Ahí no había ningún interés real económico en ir a la Luna. No había ningún beneficio. Te iba a costar mucho dinero. Era simplemente sacártela delante de tu rival y decir, mira lo que yo soy capaz de hacer y tú no eres capaz de hacer, ¿vale? Ese era el único objetivo. Entonces, claro, Estados Unidos lo que pensó es,
oye, no vamos a gastar dinero en esto, sino que vamos a desarrollar cosas que o bien sean productivas para la población del país, o bien sean nuevos diseños de armas que sean más poderosos que los que están desarrollando en la Unión Soviética. Era como un poco el razonamiento que, siendo simplistas, es algo que uno puede comprar. ¿Qué es lo que ocurre? Fijaos, cuando estaba acabando la Segunda Guerra Mundial, aquellos que hayáis visto o hayáis estudiado, leído más o seáis curiosos de la Segunda Guerra Mundial, sabréis que en los últimos años de conflicto, la Alemania nazi desarrolló unos cohetes, unos misiles, con los que bombardear a Reino Unido. Era ya prácticamente no vas a ganar la guerra, pero bueno, por lo menos sigues dando por saco, ¿no? Entonces desarrollaron los V1, que eran unas bombas voladoras, y luego desarrollaron los V2 hacia el final de la guerra, que era eran unos cohetes, unos misiles muy avanzados para su época, que sembraron el terror en Londres fundamentalmente, pero también en algunas ciudades europeas. Creo que los utilizaron para bombardear Amberes, y que tenían un diseño, como digo, muy adelantado a su época. El V2 es el primer misil balístico de largo alcance. Volaba y salía fuera de la atmósfera para luego impactar con una precisión que era muy aceptable para la época, porque recalibraba en el vuelo la dirección que llevaba y podía recalcular su trayectoria. Esto los misiles modernos lo hacen con mucha más exactitud y mucha más precisión, pero estábamos en 1944-1945 y ya los alemanes habían diseñado un cohete que era muy adelantado a las armas convencionales que había en ese momento. Era un cohete que tenía propulsión líquida, que además de la propulsión líquida tenía un sistema de autoguiado en vuelo que permitía ajustar el objetivo y que viajaba a 5.000 kilómetros por hora. ¿Qué dices? Bueno, vale, rompía la barrera del sonido. Sí, rompía la barrera del sonido en 1944, ¿vale? O sea, que esto es muy avanzado para su época. O sea, la bomba caía y reventaba en Londres antes de que la escucharan. O sea, como los rayos y los truenos cuando tú los escuchas. Y claro, este era un diseño que era muy goloso. Estados Unidos, cuando estaba terminando la guerra, lanzó una misión que creo que se llamaba Paperclip, que básicamente lo que estaban haciendo era intentar buscar y localizar a los ingenieros alemanes que eran capaces de desarrollar armas tan potentes y tan poderosas. Los querían capturar para robarles los planos o que trabajaran para ellos. Y en este caso, luego volveremos al inventor del V2, pero este ingeniero, que se llamaba Von Braun, no es que Estados Unidos lo tuviera que buscar, él mismo se entregó a los Estados Unidos y se fue a Alabama a construir misiles para el ejército de los Estados Unidos. Es decir, se puso a trabajar en el sueño americano. Fíjate, de trabajar para la Alemania nazi a irte a perseguir el sueño americano en Estados Unidos. Pero bueno, lo que quiero decir es que acaba la Segunda Guerra Mundial y tenemos este conflicto entre los dos bloques de Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos decide invertir todo este conocimiento y esta tecnología en hacer misiles para poder bombardear Rusia en caso de que se porten mal. Y Rusia, sin embargo, como es una dictadura y pueden gastar el dinero donde quieran, pues dicen, oye, pues nosotros vamos a ir al espacio. ¿Por qué? Porque vamos a demostrar que somos mejores que Estados Unidos. Y así es como Rusia y la Unión Soviética empiezan su propio programa espacial. Y lo empiezan antes que Estados Unidos. Así, Rusia lanzó en 1957 el Sputnik, que fue el primer objeto humano que se puso en órbita alrededor del planeta. Era pequeño, era algo más grande que un balón de fútbol, ¿vale? O sea, era una cápsula pequeña, pero la lanzaron y pues la pusieron ahí a orbitar. Y dijeron, oye, mira de lo que somos capaces los ingenieros rusos, que hemos creado pues un objeto y lo hemos puesto a orbitar. Primer objeto humano puesto en órbita. Más adelante pusieron el foco en la Luna. Después del Sputnik, en 1959 lanzaron Luna 2, que fue el primer objeto humano que impactó en la Luna. Es decir, lanzaron pues otro balón de fútbol a la Luna a que impactara. En 1959 lanzaron otra sonda, que era Luna 3, que sacó las primeras fotografías en blanco y negro, súper borrosas y demás, pero son las primeras fotografías de la cara oculta de la Luna. Por primera vez el ser humano puede ver, a través de una fotografía cutre, la cara oculta de la Luna. Sabéis que la Luna siempre se ve la misma cara desde la Tierra. No sé si sabéis esto por qué se produce, pero en la Luna los movimientos rotatorios que tiene la Luna de traslación y de rotación duran lo mismo, duran 28 días. Entonces, al final, la Luna va girando y según va girando alrededor de la Tierra, ella misma también va girando. Entonces, siempre vas a ir viendo la misma cara de la Luna. Digamos que es como si
el día en la Tierra dura 24 horas, pues es como si un año también durase 24 horas. O al revés, es como si un día durase 365 días y pues un año sería igual a un día, ¿vale? Más o menos para que nos entendamos. Pero bueno, por eso siempre se ve la misma cara y esta fue la primera vez, gracias a los rusos, que se sacó una fotografía de la cara oculta de la Luna. Y en abril de 1961, los rusos pusieron en órbita terrestre el primer ser humano, a Yuri Gagarin, que fue el primer hombre, el primer humano en orbitar alrededor del planeta Tierra. Es decir, lo subieron a la órbita terrestre, ahí se movió y se desplazó y luego lo bajaron. Pero claro, esto ya era una hazaña apoteósica porque Estados Unidos no había hecho nada en aquel momento. Y aquí es cuando Estados Unidos verdaderamente entendió por qué la Unión Soviética estaba haciendo todas estas hazañas. Porque eran propaganda. Era una manera de... No es que estuvieses gastando el dinero para conseguir ningún recurso natural ni nada. No, estabas ganando propaganda. Estabas intentando ganar el relato en un contexto de Guerra Fría donde tienes que motivar a toda tu población y a toda tu nación para que trabaje contra el enemigo, que es el bloque contrario. Y Estados Unidos se estaba quedando atrás. Y esto es lo que motivó que, si este viaje de Yuri Gagarin fue en abril de 1961, en mayo de 1961, Kennedy, el presidente Kennedy, digamos que hizo un discurso en el Congreso que fue particularmente llamativo porque prometió que durante la próxima década los Estados Unidos pondrían un hombre en la Luna. Es decir, básicamente reunió a su comité y el presidente Kennedy preguntó, oye, ¿podemos ganar a los rusos en algo de la carrera espacial? Y dijeron, a ver, ya lo que es lanzar satélites, poner a orbitar una persona, todo eso ya lo han hecho. Estados Unidos había hecho muy poquitas cosas en ese momento. Y le dijeron, pues ir a la Luna. Eso no lo han hecho los rusos y, de hecho, no tienen la tecnología para poder hacerlo. Estados Unidos tampoco, pero Rusia, desde luego, tampoco. O sea, es tanto más difícil ir a la Luna que simplemente poner a un ser humano a orbitar en la Tierra, que era como si los dos partieran de cero. Y esa fue la promesa de Kennedy. Necesitaba ese revulsivo de propaganda para su nación. Y así es como nació, este fue el precursor del programa Apolo de Estados Unidos. Antes de llegar al programa Apolo, en Estados Unidos se desarrollaron dos programas anteriores. El primero era el programa Mercury. El programa Mercury empezó en 1958, es decir, que ya estaba en marcha cuando el presidente Kennedy dio su discurso en el Congreso. Y el objetivo de este programa era comprobar que un ser humano podía sobrevivir en el espacio, en un entorno de no gravedad, donde pues tienes las limitaciones de movimiento, es decir, que tenía que validar que el ser humano podía sobrevivir en las condiciones espaciales. Esto, que puede parecer trivial, no es tan evidente. Es decir, cómo sobrevive una persona en el espacio, cómo hace sus necesidades, los líquidos sin gravedad no se mueven, es decir, cómo haces ahí un baño o algo para poder hacer tus deposiciones, que en ese momento lo hacían con una bolsa. O sea, era todo como muy rudimentario, pero bueno, es que todo esto había que ver. ¿Puede dormir una persona sin gravedad? Todas estas son preguntas que se estaban haciendo y que los científicos tuvieron que validar con un programa espacial que era el programa Mercury. El programa consistía en subir a personas a la órbita terrestre y comprobar que todas estas funciones vitales seguían funcionando o seguían manejándose bien en el transcurso del tiempo en esas condiciones, porque el viaje a la Luna no es inmediato. La Luna parece que está muy cerca, pero está bastante lejos para distancias humanas. El segundo programa era el programa Gemini, y este empezó en 1966, es cuando se ejecutó el programa. Empezaron a hacer muchísimos viajes espaciales a un ritmo que a día de hoy sería inasumible, porque o sea, no sé cuántos decenas de viajes en un periodo de tiempo de un año. Y aquí lo que estaban evaluando era, desde un punto de vista de resistencia, es decir, si el programa Mercury miraba si el ser humano podía sobrevivir en situaciones de poca gravedad, podía dormir y digamos que el corazón no se detenía, el cerebro no explotaba, etc. Cuando nos vamos al programa Gemini, aquí lo que estaban mirando es, vale, ¿y puede aguantar 7 días? ¿Y puede aguantar 14 días? Que es lo que tarda un viaje de ida y vuelta a la Luna. ¿Puede estar en esas condiciones? ¿Pueden hacer paseos espaciales? ¿Pueden realizar trabajo fuera de la nave en el espacio exterior sin que la radiación los mate, sin que la falta de oxígeno los mate, teniendo herramientas para poder atarse y que no salgan despedidos porque no hay gravedad? Todas esas cosas era lo que tenían que validar dentro del programa Gemini. Y luego, muy importante, que fue clave, trabajar los acoplamientos. Es decir, lanzar naves al espacio, a la órbita terrestre, a trozos, y luego montarlas, como si fuese un Lego, estando en la órbita terrestre, montas la nave espacial que va a ir finalmente hacia la Luna. Esto no es ciencia ficción. Así es como se pensó
en el momento que había que construir todo para poder llegar a la Luna. Y es que unir dos naves en situaciones de no gravedad y teniendo en cuenta que los objetos en el espacio están orbitando, es decir, que se mueven a una velocidad bastante alta, 28.000 kilómetros por hora más o menos, los objetos que estaban intentando acoplar o aprender a acoplar dentro del programa Gemini, pues esto es importante. Y de hecho, en uno de estos acoples falló uno de los motores, pilotaba en ese momento Neil Armstrong, que fue luego a la postre el primer hombre en pisar la Luna, y la nave empezó a girar empezó a girar sola, y él, antes de perder el conocimiento, tenía como unos segundos antes de que perdiese el conocimiento y que, digamos que muriese toda la expedición, fue capaz de desconectar los propulsores, pasar al sistema manual y activar unos propulsores de emergencia que solo estaban para el aterrizaje luego en la Tierra, y con eso logró estabilizar la nave. Y fue por eso, seguramente, por lo que le pusieron como líder de la misión de Apolo, que finalmente acabó alunizando en la Luna por primera vez. Pero bueno, que esto fue un proceso para los Estados Unidos, porque ellos tenían el objetivo y el propósito de llegar a la Luna, que sería gracias al programa Apolo, que es el que viene después del Mercury, después del Gemini, pues viene el programa Apolo. El programa Apolo tenía un problema, y es que Estados Unidos había prometido llegar a la Luna, pero no tenía ni pajolera idea de cómo conseguirlo. Y el problema estaba en el despegue o en el cohete de despegue. Mira, no sé si lo sabéis, pero la clave en todas estas misiones espaciales es el peso de la nave, que eso uno lo puede intuir, ¿no? Es decir, vale, pues tiene que pesar lo mínimo posible, porque cuanto más pese, pues más esfuerzo tendrá que hacer el cohete para ponerle propulsión, ¿no? a ese objeto. Esto es algo que intuitivamente cualquiera puede ver. Es tan importante que el peso de un cohete, el peso de una misión a la Luna, ya sea la misión Apolo o la nueva misión Artemis, el 90% del peso suele ser el combustible del cohete, ¿vale? Porque tiene que tener combustible suficiente para poder salir de la órbita terrestre, llegar a la Luna, aterrizar en la Luna, alunizar en la Luna más bien, y luego despegar de la Luna y regresar a la Tierra. Y claro, si el 90% del peso de un cohete es el combustible, quiere decir que si te puedes ahorrar en peso de la nave, pues está bien, pero si te puedes ahorrar en combustible, está todavía mucho mejor. Para ser capaz de salir de nuestra atmósfera, de la atmósfera de la Tierra, el cohete tiene que alcanzar una velocidad de unos 11 kilómetros por segundo, ¿vale? Es decir, tiene que ir muy rápido. Y claro, para ir muy rápido, el cohete necesita mucho combustible. Aparte de tener unos motores, ser muy eficiente y demás, pero necesita mucho combustible. Si necesita mucho combustible, entonces pesa más, porque ese combustible hay que llevarlo a algún sitio. Entonces, si pesa más, necesita todavía más potencia y empiezas a entrar en un círculo vicioso del que cuesta mucho salir. Y además os doy otro componente adicional de dificultad, y es que sabéis que para quemar algo hace falta oxígeno. Si tú quitas el oxígeno de una vela, la vela se apaga. Los motores de combustión necesitan oxígeno para quemarse. ¿Y qué es lo que pasa en el espacio? Que no hay oxígeno. Si quieres utilizar oxígeno en el espacio porque tienes un motor que requiere oxígeno para que funcione y que cree energía de combustión, entonces el oxígeno te lo tienes que llevar arriba. Y claro, ¿eso qué es? Más peso. Porque el oxígeno te lo llevas en formato líquido para poder almacenar lo máximo posible, es súper inflamable. Bueno, es una movida de la hostia, ¿vale? Pero lo más complicado, quedaros con eso, es el cohete. Entonces, de cara a viajar a la Luna, cuando estábamos en la misión Apolo, estamos en los años 70, ¿vale? Y ya os digo que Estados Unidos no sabe cómo va a llegar a la Luna. ¿Quién dirige el programa de la NASA? Bueno, pues nuestro científico Von Braun, que es el inventor de los V2 nazis, de los misiles de largo alcance, que es el que más entendía de cohetes en ese momento. Y entonces él tenía dos opciones y dos alternativas. Alternativa número 1, construir un cohete tochísimo, muy muy grande, donde llevase un combustible suficiente para en una pieza ese cohete que despegase, que subiese a la atmósfera, que saliese de la atmósfera, llegase a la Luna, aterrizase ese mismo cohete en la Luna, diesen un paseo por la Luna, despegase de la Luna, es decir, tuviese la energía suficiente y el combustible suficiente para todo ese cohete, con todo lo que debe pesar para poder llevar todo el combustible que ha tenido que gastar en el despegue de la Tierra. Todo eso lo haces despegar de la Luna y lo mandas de nuevo a la Tierra, y luego le pones también algo de energía de frenado, porque si no, tremenda hostia que se va a meter. Entonces, ese era el primer plan, imposible de construir. Matemáticamente saldría un cohete demasiado grande. Esto es lo que uno se puede encontrar en el cómic de Tintín, por ejemplo, pues con lo que hemos crecido todos, pues tienes un cohete, pues el cohete despega de la Tierra, llega a la Luna, el mismo cohete aterriza. Vale, ese era el primer plan, inviable,
¿vale? No había capacidad para construir un cohete tan alto. No sé cuántas plantas tendría eventualmente ese cohete, pero imposible hacerlo despegar de lo grande que sería. La segunda opción era, vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a lanzar diferentes trozos de nave y, como hemos estado practicando en el programa Gemini, a acoplar diferentes módulos en la órbita terrestre, pues vamos a montar la nave una vez que ya hayamos despegado. Entonces, así no tenemos que hacer un cohete único que sea súper pesado, sino que cada cohete de lanzamiento va lanzando una pieza de la nave y luego las montamos todas en la órbita terrestre y nos vamos para allá. ¿Vale? Esto era una misión arriesgada y tremendamente costosa porque tendrías que hacer múltiples lanzamientos para poder montar tu cohete. Y aquí un ingeniero que era mucho más junior, se llamaba John Houbolt, y él se saltó incluso la cadena de mando y habló con los jefes de Von Braun porque descartó su idea y dijo, oye, si queremos llegar a la Luna hay que hacer esto. Su plan era lanzar un cohete que fuese grande, pero no tan grande como la solución primera. Es decir, vamos a lanzar un cohete que llegue a la Luna, pero que en la Luna se quede orbitando alrededor de la Luna y luego de ahí, digamos, salga una nave pequeñita simplemente para hacer el alunizaje en la Luna. Es decir, que funcione como un ascensor y que tengamos otra lancha. Es como un yate, pues vamos a hacer un yate y tengamos una pequeña lancha, una Zodiac, que es con la que vamos a ir a la Luna. Ir y volver directamente. Claro, ventajas de esto, que un cohete pesa tanto porque si está pensado para que luego vuelva a entrar en la atmósfera terrestre, tiene que tener una capa de protección para que no se queme a la entrada de la atmósfera, tiene que tener unos determinados requisitos para que no soporte la presión atmosférica de la Tierra. En la Luna no hay atmósfera. Por lo tanto, la cápsula lunar del programa Apolo era una cápsula que solo estaba pensada y diseñada para ir a la Luna. Iba dentro del cohete o de la nave inicial, de la nave nodriza, y de ahí salía. Y solo se utilizaba para la parte de la Luna. Y claro, esto hacía que fuese mucho más barato en peso, en combustible, y que el diseño sí que fuese posible. Y finalmente le acabaron dando la razón a este ingeniero junior y se respetaron sus planos, se hizo su modelo y se construyó el cohete Saturn V, que fue el que hizo la misión Apolo. Y la misión Apolo fueron múltiples viajes. Primero lanzaron la nave, luego la nave con una persona que dio la vuelta a la Luna, luego ya finalmente acabaron alunizando y hicieron múltiples viajes hasta que el programa se interrumpió después de un incidente en el Apolo 13 que finalmente se saldó sin víctimas mortales. Pero digamos que esa fue la idea que envolvió todo el programa Apolo y cómo consiguió Estados Unidos ganar esta carrera espacial a la Unión Soviética. Posteriormente, luego cayó el muro de Berlín, el telón de acero, y la Unión Soviética se acabó deshaciendo, no porque el hombre o porque Estados Unidos llegase a la Luna, pero desde luego, pues sí que fue un efecto propagandístico brutal por parte de Estados Unidos. En la época del programa Apolo, había más de 400.000 empleos generados directos e indirectos que estaban suministrando piezas al programa Apolo, ¿vale? O sea, fue un esfuerzo de toda la nación hacia tener éxito en llevar un hombre a la Luna. Se estaban petando aproximadamente el 4 o 5% del PIB de aquel momento en llevar un hombre a la Luna, simplemente por la propaganda y por decir, oye, yo lo he conseguido primero y tengo mejor técnica o mejor tecnología que tú. Y esto fue en 1970, en los años entonces. A partir de 1972, ningún otro hombre ha vuelto a pisar la Luna. Y aquí la pregunta es, ¿por qué ahora volvemos a lanzar otra misión a la Luna, o Estados Unidos vuelve a lanzar otra misión a la Luna en el proyecto de Artemis II? ¿Qué hay ahora que haya cambiado y que no hubiese sido válido pues en los años 2000, en el año 2010 o en 1990? Es decir, ¿por qué dejamos de ir a la Luna? O sea, bueno, pues ya os lo he dicho antes, porque no hay nada en la Luna, entonces no había ningún fundamento para ir. ¿Y por qué ahora sí? Bueno, pues ahora estamos yendo a la Luna porque hay que hacerse con el hielo del polo sur de la Luna, ¿vale? En la Luna se han encontrado placas de hielo que llevan ahí depositadas millones de años y están en algunos cráteres de la Luna donde están en sombra perpetua, es decir, que no les da la luz del sol y que por lo tanto pues se están conservando en formato hielo. ¿Por qué es importante ese hielo? Pues es hielo exactamente igual que el que hay en la Tierra, ¿vale? El hielo es agua solidificada, que es el agua H2O. ¿Qué es lo que tiene ese hielo de la Luna? Exactamente los mismos átomos, H2O. ¿Qué es lo que pasa? Que el oxígeno, os he dicho antes que es importante, imprescindible, no tanto para que respiren las personas, sino para que los motores funcionen, para que los motores de combustión funcionen y para poder quemar combustible. Y luego tenemos el hidrógeno, que es un combustible. Parece como que está todo
ahí a disposición, ¿vale? Entonces, claro, dices, bueno, pues vamos a por este hielo y vamos a pillar este hielo de la Luna. Alguien dirá, oye, también hielo tenemos en la Tierra. Y también tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno y demás, o sea que, ¿por qué tenemos que pillar justamente el de la Luna? Bueno, ¿no has escuchado nada de lo que acabo de explicar? Que el 90% del peso de un cohete es el propio combustible. Entonces, si lo que queremos es llevar oxígeno y hielo fuera al espacio para que lo puedan utilizar naves que viajen al espacio y que vayan a conquistar Marte o qué sé yo, cualquier otra cosa, necesitamos tener ese hielo, ese agua, digamos, ese oxígeno y ese hidrógeno, lo necesitamos tener no en la superficie de la Tierra, lo necesitamos tener arriba. Y entonces en la Luna ya está arriba, ya alguien lo ha subido. Hay billones, trillones de litros de agua congelada en la Luna que ya la naturaleza, Dios, los ha subido arriba. Entonces es mucho más barato irte a la Luna y picar ese hielo y utilizar ese hielo para crearte tu propio combustible en la Luna. Eso es muchísimo más barato que mandar desde la Tierra el oxígeno y el hidrógeno como combustible para nuestras naves. Muchísimo más. O sea, piensa que simplemente en los años 70 ya se estaban planteando montar una nave en el espacio como si fuesen Legos, porque era la manera más óptima de hacer los lanzamientos y de no gastar tanto combustible. O sea, imagínate que no se podrá hacer ahora. Entonces, es por eso por lo que hemos vuelto con la carrera espacial, con ir a la Luna. Y ahora, en abril de 2026, estamos en plena misión Artemis 2. Pero es que en el 2022 fue la misión de Artemis 1, que era simplemente un test. Era mandar la nave, la misma nave que están utilizando hoy los astronautas, los 4 astronautas, esa misma nave la mandaron vacía, a ver si podía dar una vuelta a la Luna, la radiación solar no la destrozaba, luego podía volver a reentrar, el escudo térmico sufrió más de lo que pensaban, tuvieron que adaptarlo y demás, pero bueno, la cápsula parece que funciona. Y hay otra misión, que es Artemis 3, que está prevista para finales de 2026 o para principios de 2027, que esta implica ya poner a personas, de nuevo, otra vez, sobre la superficie lunar, en el polo sur, ¿vale? La zona donde se va a aterrizar, alunizar, para ser más exactos, no es caprichosa, sino que es la zona donde están estas reservas de hielo. ¿Y por qué esto es interesante? Porque China tiene su programa espacial también, que está girando en torno a la Luna, y en concreto al hielo que hay en el polo sur. Como digo, China tiene su propio programa que prevé poner un hombre en la Luna antes del año 2030. Y vamos por 2026. Está mandando múltiples sondas, lanza objetos, coches, recogen muestras de la Luna, de momento en vuelos no tripulados, pero traen material de la Luna y lo llevan de vuelta a China, a la Tierra, donde lo están analizando porque es necesario extraer cómo va a ser el hielo que hay en la Luna para poder saber cómo tienes que manipularlo cuando estés allí en el espacio. Y esto son pruebas que ya puedes ir haciendo desde la Tierra. El programa se llama Chang'e y cuenta con otros socios como Rusia y de hecho no sé si hay más de 40 países que están suscritos o que han ratificado el tratado de China. Pero el Chang'e, ¿no? Change, pero bueno, Chang'e 4 en 2019 ya se posó sobre la cara oculta de la Luna. Las misiones de Chang'e 5 y 6 recogieron muestras lunares y las trajeron de vuelta a la Tierra. Y todo esto ocurrió en el año 2024. Y para este año 2026 tienen otra misión programada. El Chang'e 7 prevé posarse en el polo sur de la Luna y recoger muestras de la zona de hielo, que es justamente la que quiere también Estados Unidos con su misión Artemis. Ahora mismo estamos viendo Artemis 2, que es un vuelo tripulado que va a recorrer la órbita lunar y luego van a regresar, espero que sanos y salvos, a la Tierra, ¿vale? Que eso es lo que falta en el momento de grabar este Desayuno Royal, pues todavía los astronautas están en vuelo. Pero después tendremos el programa de Artemis 3, ¿vale? El programa de Artemis 3 ya sí que planea que una nave se pose en la Luna y que los astronautas salgan otra vez a suelo lunar. Y esta misión además es interesante porque se va a hacer no con la nave que está utilizando ahora mismo la NASA, sino que se va a hacer con el Starship de SpaceX, de Elon Musk. Pero ese es un cohete que, aunque está preparado para poder despegar de la Tierra y en la versión modificada que están haciendo puede aterrizar, alunizar en la Luna, hay que decir que los astronautas van a viajar primero en la nave en la que están viajando ahora mismo, con esa van a salir de la órbita terrestre
y luego en el espacio se van a cambiar a la nave de Elon Musk y con esa nave es con la que van a acoplarse a la superficie lunar, con la que van a alunizar. ¿Y por qué no despegan directamente en la nave de Elon Musk? Porque todavía no ha pasado las certificaciones de la NASA como ser válida para transportar personas en un despegue de la Tierra, y la otra sí, la tiene más testada y como que no se fían y bueno, pues lo quieren hacer de este modo. Esto es importante porque los cohetes que construye Elon Musk y digamos que toda la tesis de la compañía de SpaceX en esta carrera espacial pasan por la reutilización de los materiales. Y el Starship de SpaceX puede reutilizarse, es decir, es un cohete que despega y que luego aterriza, se carga otra vez de combustible, puede otra vez volver a salir, volver a aterrizar, etcétera, 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 así indefinidamente hasta que acabe su vida útil. Sin embargo, el lanzamiento de la misión ahora mismo que está orbitando alrededor de la Luna de Artemis 2 y también lo será de Artemis 3, el cohete que se utiliza para el lanzamiento, que es una maravilla técnica, pero vale 4.000 millones de dólares. Y se pierden cada lanzamiento. Entonces, claro, dices, oye, si el método de SpaceX te cuesta solo 100 millones y tienes aquí un método que son 4.000 millones, pues hombre, en lo que tú haces un lanzamiento, de la otra manera se podrían hacer 40. Pero como hay astronautas, vidas en juego, y evidentemente estas cosas hay que hacerlas poco a poco, pues de momento todavía no han dado ese paso. Pero esta nueva carrera espacial va a involucrar a muchos actores privados, empresas privadas que sean capaces de abaratar los costes hasta unos niveles en los que se pueden hacer muchísimos lanzamientos. Porque aquí el plan que tiene Elon Musk en la cabeza, y por lo que parece ser Estados Unidos también, cuando se mete de lleno en este programa, y China también, porque si no, no estarían haciendo lo que están haciendo, aunque con menos bombo que Estados Unidos, porque los chinos ya sabes que van poquito a poquito a la chita callando, pero van avanzando y va a haber un momento en el que se pongan o incluso sobrepasen a Estados Unidos tecnológicamente, si es que no lo han hecho ya. Pero el plan último es hacer de la Luna, convertir en la Luna en una especie de gasolinera o estación de servicio para las naves que puedan viajar a Marte o que puedan establecerse en hacer trabajos en el espacio. Como decía al comienzo del Desayuno Royal, parece que ahora mismo todos los ojos están puestos en la inteligencia artificial y en todos los avances tecnológicos que está haciendo el ser humano en ese campo. Pero el espacio puede jugar un papel relevante y fundamental si es que nos quedamos sin superficie en la Tierra o sin energía para tener centros de datos. En ese caso, es posible que tener los centros de datos en el espacio pueda ser una alternativa, tener los centros de datos quizás en la Luna pueda ser otra alternativa, o simplemente utilizar la Luna como estación de servicio para las misiones no tripuladas o tripuladas que vayan a Marte. Si no somos capaces, o es un quebradero de cabeza para nosotros, incluso con la técnica moderna, no digo ya en los años 70 en el programa Apolo, en la técnica moderna es un problema y un quebradero de cabeza para los ingenieros, el cómo mandar cohetes al espacio que tengan combustible suficiente para alunizar, es decir, posarse en la Luna y luego despegar de la Luna y volver a la Tierra, y esto y es un problema, en un viaje que dura 14 días es un problema. Imagínate cómo será en un viaje que dura 6-7 meses para llegar a Marte, cuánto combustible necesita esa nave, o sea, vamos a ser capaces de proporcionar todo ese combustible para llegar a Marte, desde luego no para volver, porque el combustible de la vuelta habrá que crearlo en el propio planeta rojo, habrá que crearlo en Marte, ya veremos cómo. O sea, tú aquí vas con un depósito, ¿sabes? De llegada, pero claro, si no somos capaces de poner todo ese combustible en órbita con los cohetes normales que tenemos hoy en día, entonces tendremos que idear soluciones ingeniosas como puede ser establecer una gasolinera que esté en la Luna. Y antes de crear esa base permanente en la Luna, uno de los planes de Elon Musk es establecer con sus Starships, digamos que hace construir un Starship, un cohete que sea cisterna. Ese lo van a poner en órbita terrestre y en múltiples lanzamientos lo van a ir llenando con otros Starship, lo van a ir llenando de combustible para que se quede como un depósito de combustible ahí orbitando la Tierra, para que cada vez que vayamos a mandar una misión a la Luna, pues directamente despegue un Starship de la Tierra con el combustible necesario solo para ponerse en órbita terrestre. Ahí se encuentra con la gasolinera, se recarga otra vez de combustible, sale del campo de gravitación de la Tierra hacia la Luna, llega a la Luna, en la Luna se vuelve otra vez a cargar de combustible y de ahí se enchufa directamente hacia Marte, ¿vale? Porque lo que necesitas es el impulso inicial. Luego después en el espacio no hay rozamiento, entonces no necesitas tanta energía. Pero el impulso inicial, como son tantas toneladas, necesitas que sea muy fuerte y por eso necesitas tantísimo combustible. Claro, y esto es una movida, porque cuando yo lo iba leyendo, digo, joder, claro, tiene todo el sentido que tú como país quieras llegar ahí y poner tu bandera primero para decir, oye, este es mi hielo, yo lo he visto antes. Pero claro, ¿de quién es la Luna? Esto es una pregunta muy legítima, porque yo me la he hecho. Digo, ¿esto verdaderamente es de que el primero que llega se lo queda? ¿O
hemos avanzado un poquito y hay normas sobre de quién es la Luna. La Antártida, en teoría, no es de nadie, ¿no? La Antártida es de todos, es de la humanidad. Y lo cierto es que se firmó un tratado internacional, se llama el Tratado del Espacio Exterior, de 1967, por el que dice que ningún país puede reclamar la soberanía de la Luna ni de sus recursos, ¿vale? Y esto pues es un tratado que estaba ahí, y luego se hizo un tratado de la Luna en 1979, ¿vale? Esto después de la llegada de Estados Unidos a la Luna y demás, pues ahí en este tratado de la Luna se dice que los recursos de la Luna no se pueden explotar sin un régimen internacional que permita esta explotación, ¿vale? Y este es un Tratado de la Luna internacional de 1979. ¿Qué es lo que pasa? Que este tratado internacional no lo ha firmado Estados Unidos, ni Rusia, ni China. Entonces, no sirve de nada. Bueno, sirve para los países que lo han firmado, pero claro, los importantes no lo han firmado. ¿Por qué? Pues porque son los que se sienten con capacidades o con posibilidades, o los se sentían con posibilidades de llegar a la Luna. Entonces, básicamente, que no sirve para nada ese tratado. Estados Unidos ha creado un tratado, su propio tratado, son los acuerdos de Artemis, que por eso dan nombre a esta misión, y que los firma Estados Unidos junto con otros 40 países. Pero por su lado, China y Rusia tienen sus propios acuerdos, que también los firman otros tantos países, critican los acuerdos de Artemis porque dicen que es el nuevo imperialismo espacial moderno, y pues tienen su propio régimen de explotación. Y al final, los acuerdos de Artemis de Estados Unidos, básicamente lo que dicen es que, ellos no reclaman la soberanía, la Luna es de todos, es de la humanidad, no es suya, y los recursos naturales que están ahí tampoco es que se los apropien y sean suyos, pero los recursos naturales extraídos de la Luna pasan a ser del que los extrae. Entonces dices, vale, sí, el hielo, la Luna es de todos, pero ahora eso sí, como yo pique ese hielo y ya tenga el trozo de hielo, ese trozo de hielo ya es mío, y entonces yo puedo hacer un uso legítimo y sostenible de ese hielo. Entonces, bueno, total, que ellos se van a montar sus propias reglas, pero esta es la nueva fiebre del oro, que es fiebre del hielo. O sea, fíjate lo absurdo que es, algo tan abundante, digamos, en la Tierra como puede ser el agua y el hielo, el agua en su forma sólida, que 3/4 partes del planeta están formadas por agua, pues resulta que se convierte en un material escaso en el espacio, tan escaso como que va a ser la siguiente gran revolución, y me aventuro a decir que puede que sea un foco de conflicto en el futuro, de, ese era mi hielo, yo puse ahí un robotito antes que tú, entonces yo tengo derecho a picar ese hielo. Seguro que va a ser algún problema. Pero en cualquier caso, esta misión espacial Artemis 2, que espero que vaya todo estupendamente bien y que me ha hecho volver a interesarme por todos estos temas del espacio y de toda la carrera espacial, pues parece que vuelven a ser de extremada actualidad. Van a tener su impacto en la salida a bolsa de SpaceX, pero también nos ponen el foco de, oye, si las potencias mundiales están gastando tanto dinero y tantos recursos en estos programas espaciales, es por algo. Y efectivamente, es algo en lo que están metidos tanto las principales potencias en su carrera por ver quién es la nueva potencia mundial, que ya sabéis que ese es el conflicto que hay entre Estados Unidos y China ahora mismo, como también empresas del sector privado. Tenemos SpaceX y Elon Musk, que son quizá los que más marketing hace, pero también está metido Blue Origin, que es del fundador de Amazon, Jeff Bezos, y muchas otras que seguro que van a contribuir y van a poner sus piecitas dentro de todo este puzzle. Recordad que durante el programa Apolo 400.000 empleos directos e indirectos estuvieron involucrados dentro de todo el programa lunar estadounidense. Ahora mismo puede ser exactamente la misma historia que se repita, es decir, puede haber muchos elementos de una sociedad que al final se aglutinan para intentar conseguir un objetivo común, que en este caso es conquistar el espacio y que nos convirtamos en una especie interplanetaria. Hay todavía mucho que hacer, porque hasta que el programa Artemis 3 sea capaz de poner a un hombre otra vez en la Luna, todavía tienen que ocurrir muchos hitos. Para empezar, que el Starlink de Elon Musk y de SpaceX sea capaz de demostrar que puede repostar en órbita, que a día de hoy todavía es una cosa que no ha hecho. Y bueno, pues se le acaba el plazo porque esto tiene que ser ya a finales de este año o a comienzos del que viene. Pero, en definitiva, que la nueva guerra espacial o fiebre del oro, fiebre del hielo está por comenzar. Lo que sí que os pido es que cuando volváis a mirar la Luna, veáis en ella no el satélite que nos ha acompañado durante toda nuestra vida, sino que es mucho más que ese adorno de las noches. Es la llave para que el ser humano se convierta en una especie interplanetaria. Y a lo mejor, quién sabe, podemos hasta verlo y vivirlo durante nuestra vida, que es una cosa que yo, pues la verdad que cuando era pequeño no me imaginaba que fuésemos capaces de llegar ni tan siquiera a Marte. Pero bueno, aquí lo vamos a dejar. Espero que haya
despejado esas dudas o esa curiosidad de, oye, ¿por qué nos hemos vuelto locos y estamos otra vez volviendo a la luna si ya es una cosa que ya habíamos hecho y que teníamos el check? Dejadme en comentarios si os ha gustado este desayuno royal y si queréis más de estas características. Los comentarios los leo tanto en YouTube como en Spotify o en cualquier plataforma de podcast, así que no dejéis de compartir los comentarios donde os resulte más cómodo. Y de nuevo, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores Fit Generation y Trade Republic. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.